Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana para seguir platicando acerca de las distintas responsabilidades en las que pueden incurrir los consejeros electorales de los institutos electorales locales. Un gran saludo desde aquí a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, a nuestros compañeras y compañeros que hacen posible esta transmisión y que nos acompañan durante toda esta jornada. Igualmente, un gran saludo a los magistrados y magistradas que integran el Tribunal Electoral. Me da mucho gusto saludar a Abel, buenos días, Rosa Isela, León, ¿cómo estás? Hola Adriana, Gerardo, Gaby, buenos días, Buen Doris, día. Sujei, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jesús. Buenos Y, Buenos días. y son los que tenemos aquí la cámara encendida. Pues me da mucho gusto saludarles esta mañana. Hoy vamos a continuar nuestra jornada de trabajo, de dinámica, sobre la participación de los funcionarios electorales, específicamente de los consejeros que integran los institutos electorales locales, así como los procedimientos administrativos en los cuales podrían incurrir dependiendo del incumplimiento de las normas o de los principios tanto constitucionales como legales, que deben de informar, que deben de suministrar en toda la actuación de las autoridades. Bueno, pues ayer hicimos un primer acercamiento a, digamos, a tratar de entender un poco el valor que le tenemos que dar a ciertos intereses de la sociedad, ciertos principios, y a partir de ellos, pues fijar no solamente un estándar, es decir, no solamente una cualificación, una jerarquización de valores y de principios de la sociedad que requieren forzosamente una protección por parte del Estado. Y también comentamos que esta protección del Estado surge a partir de una cesión de soberanía, ¿no? De esta soberanía individual, de este ejercicio individualísimo de derechos fundamentales para gozar de otros que como individuos por sí mismos no tendríamos. Entonces, digamos, en estas especies de concesiones de lo que yo entrego, de lo que yo acepto, pues recibiría yo algo a cambio, ¿no? Digamos, este es un principio de reciprocidad que debe estar pues en todos los actos, no solamente de comercio, sino que también están involucrados justamente en esta entrega-recepción de parte de nuestra soberanía, de nuestro ejercicio individual de derechos y de recibir algo a cambio. En la medida que nosotros damos, pues también en esa medida tendríamos que exigir por parte del Estado el cumplimiento de sus propios compromisos como tales. Así que bueno, pues en esta sesión de derechos aceptamos, digamos, ciertas correcciones en nuestra conducta que individualmente no tendría por qué ser corregidas o tachadas, ¿no? Finalmente, como decíamos, platicamos ayer con algunos filósofos, pues el ser humano es libre en plena naturaleza, ¿no? Y bueno, bajo esta concepción, pues nosotros podríamos actuar en plena naturaleza a pesar de formar parte de una comunidad. Sin embargo, sabemos de entrada que hay cosas que no son permisibles, como por ejemplo entrar a nadar a una piscina con ropa, ¿no? Con ropa de calle, pues eso como que no sería lo óptimo, o entrar a un vestidor de un club o en un horario donde no se nos es permitido. Bueno, pues entendemos que hay un conjunto de reglas, pero a cambio de ese cumplimiento de reglas, pues requerimos también que haya ciertos beneficios que no tenemos. Pensemos que esto es como entrar a comprar una membresía de un club deportivo, en el cual, pues, de entrada tendríamos que pagar una membresía, justamente, un ingreso y una mensualidad de mantenimiento, y además aceptar el conjunto de reglas que nos van a permitir tener más o menos un adecuado desarrollo en ese lugar como tal. Pero a cambio de ello, pues seguramente recibiremos la posibilidad de tener un espacio ajardinado donde caminar o donde hacer ejercicio,
donde frecuentar y hacer relaciones con otros amigos o ir a desayunar. En fin, tenemos muchos beneficios, sin embargo, insisto, tenemos que aceptar las reglas. Pero si ese club no nos gusta porque creemos que estamos pagando demasiado, pues hay que exigirle a los administradores que cumplan pues con un estándar, ¿no? Un promedio que se requiere pues para ir contentos, ¿no? Ir a jugar tenis a gusto, el squash, a muchos les gustan, o el boliche, en fin, las actividades recreativas que nos ofrezca este club deportivo. Y bueno, en caso de que la administración no cumpla con esas expectativas o estándares que nosotros estamos deseando, pues no nos queda de otra o aceptar lo que hay como tal, ¿no? Incluso aceptar un incremento de cuotas que ya sabemos que vendrá, o pues cambiarlos como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos alcanzando estas expectativas de desarrollo que estamos queriendo tener y que legítimamente aspiramos por lo que pagamos. Y lo mismo pasa cuando pagamos el mantenimiento, por ejemplo, de la casa en un fraccionamiento o del predial. Y les decía yo que apenas di una charla acerca del presupuesto participativo. Y les ponía yo como ejemplo en hace muchos años, desconozco si actualmente siga, pero por ejemplo en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, que tiene uno de los principales estándares, digamos, de la economía y desarrollo en Nuevo León o incluso en Latinoamérica, fíjense ahí que un alto porcentaje del pago del predial se podía disponer de él, o sea, de manera directa por parte de los vecinos que integraban esa comunidad. Vamos a pensar que si mi vivienda estaba en un fraccionamiento, pues los colonos de ese fraccionamiento podríamos disponer de un 20% del pago predial y aplicarlo en las mejoras de nuestra colonia o nuestro fraccionamiento en lo que quisiéramos. Y empezábamos a ver, por ejemplo, que había ciertos parques, digamos, de los fraccionamientos no abiertos al público, pero que tenían, digamos, visibilidad pública, ¿no? Como tal. Y empezamos a ver que se llenaron de juegos infantiles de muy buena calidad, aparatos de ejercicios para las personas que querían pasar y hacerse una caminata ahí, un par de pesas, ¿no? O sea, cosas de ese estilo, o bien la pintura de la calle o las podas de los árboles, cualquier cosa que fuera necesaria o que esta comunidad considerara que era necesario, como por ejemplo la pintada de la fachada de su fraccionamiento. La única condición que existía era que existiera un alto porcentaje del pago del predial, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaba? Pues implicaba que la sociedad tenía una decisión importante sobre las pequeñas cosas de su comunidad. Es decir, había una participación junto con la administración para realizar actividades, ejecutar planes que no estaban dentro de la programación del municipio, porque lo que le corresponde al municipio, pues eso lo tiene que hacer. Ni modo que destinar parte del predial para el bacheo de la calle, ¿no? Pues obvio no. Eso le corresponde al municipio por disposición constitucional, legal y reglamentaria. Entonces, era un dinero que se podía disponer para alguna otra actividad, algún otro beneficio de la comunidad. Estos mecanismos de participación directa de la sociedad, pues justamente van generando como estas herramientas para tratar de acercar a la sociedad con la administración pública, ¿no? Como tal. Y les comento todo esto porque la idea de que la sociedad se involucre en los actos del gobierno, en los actos de la administración, no debe de ser como pues esta sociedad que termina renunciando prácticamente a ese club, ¿no? Deportivo, terminando haciendo pagos y no sabe por qué, pero sigue teniendo pagos y la verdad es que ya ni asiste a ese club y por lo tanto, pues lo único que deja es como de morir ahí la membresía, la acción y además esas ganas e intereses de poder participar, ¿no? Entonces, en esta analogía, vean cómo es importante que exista un acercamiento real, efectivo de la sociedad
y que pueda tomar parte en los asuntos de gobierno. Estas, por ejemplo, este tipo de herramientas de participación directa de la democracia, por ejemplo, tuvo un impacto grandísimo en uno de los estados de Brasil, donde después de salir de la dictadura brasileña, pues la gente estaba ya abrumada por los temas electorales, por sus candidatos, ¿no? Saber ahora quién era el peor que seguía en la lista, ¿no? Y cómo iba a destruir a su país y a la sociedad y cómo iba a aplastar los derechos fundamentales. Imagínense, estamos hablando de saliendo de una dictadura, ¿eh? Como tal. Recuerden más o menos que esta dictadura termina por ahí de 1985, 86. No sé si todavía recuerdan ustedes que en México 86 se celebró un mundial y que había un muñequito que se llamaba el Pique, que era un chile y tenía un sombrero. Bueno, pues en esas épocas, otro país como Brasil enfrentaba una dictadura. Pues saliendo justamente de esa dictadura, la manera como se analizó y cómo generó de verdad un fenómeno impactante fue con estos mecanismos de participación directa. Es decir, se le puso en la mesa a la sociedad la manera como ellos podían participar y decidir los asuntos de la administración pública. Tuvo tanto éxito que iban más a estas consultas populares, la gente iba más que a votar, ¿no? De hecho, pues había ya una preocupación porque pues el tema electoral era un tema, digamos, menor, porque ya había un gran control en las decisiones de la sociedad sobre los temas que nos involucraban en todos los días. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que nos vayan resolviendo nuestro día a día, que haya justicia cotidiana, que cuando transitemos por nuestras calles estén seguras. Son cosas que todos los días nos importan a los ciudadanos y que tristemente pues ni siquiera sabemos dónde poder reclamar, ¿no? Un bache o un semáforo que está descompuesto o un acto de corrupción, ¿no? Es decir, siempre la sociedad se encuentra, digamos, decepcionada porque además de que no sabe a dónde acudir, si encuentra a dónde acudir, pues realmente o probablemente, por lo menos estima que no va a tener una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Bueno, toda esta idea, pues, de la participación en los temas democráticos nos llevó a un punto central y del cual tendríamos que partir nuestro debate, que tiene que ver cuál es, digamos, la jerarquización o la importancia que le damos a ciertos valores de los seres humanos, ¿no? Ciertos principios y derechos fundamentales. Y entonces requieren justamente por parte del Estado, pues que mande a todo el equipo, ¿no? A la plana mayor, a los de la selección nacional, para que vengan y defiendan uno de los postulados básicos, como puede ser la vida, la libertad, que liberen una autopista porque está tomada y se requiere transitar por ella, tantas cosas que para nosotros son relevantes en nuestra vida. Entonces se requiere que el Estado vuelque todo su aparato, toda su fuerza estatal, precisamente en correspondencia, en reciprocidad a lo que el Estado recibe por parte de los ciudadanos. Entonces, digamos que estas protecciones que genera los realiza, digamos, también incluso a partir de regulaciones que sancionan a las personas que cometen conductas infractoras de estos valores sociales. Y entonces estableció el derecho penal para castigar las conductas, digamos, más graves, más violentas, que afectan algunos principios que considera la sociedad de mayor relevancia. Y otros de menor importancia, pues están el tema del administrativo sancionador, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya hicimos esta división y concluimos que estas dos ramas del derecho, el penal y el administrativo sancionador, tienen sus orígenes, ¿no? Tienen orígenes similares que parte del derecho de castigo del Estado. Luego, entonces, el administrativo sancionador no deriva del derecho penal, ¿de acuerdo? Cada una de estas ramas es autónoma, independiente, pero
comparten a los mismos papás. Son dos hermanos, imagínense, un hombre y una mujer, son dos hermanos, no son idénticos, pero tienen cosas en común, y esas cosas en común son por los padres que tuvieron. Entonces, digamos que esta es la idea de entender que el administrativo sancionador no necesariamente va a tener todas las características de un proceso penal, y de entrada pensando que uno se ocupa de las cosas más graves, las afectaciones a los derechos y valores más importantes para la sociedad, y otro, los no tan importantes. Y entonces la pregunta que nos hacíamos el día de ayer y que generó un buen debate con Gerardo, fue el tema de ¿y dónde está la democracia? El valor de la democracia, ¿no? ¿Está en el cajón de los asuntos menos importantes o ahí lo fuimos metiendo abajo de una cantidad de folders, ¿no? De los asuntos sin trascendencia, y ahí los guardamos pensando que algún día, no sé si ustedes tengan un cajoncito así, ¿no? Donde nos da flojera acomodar y decir, eso ahí lo meto, ¿no? Eso, el fin de semana ahí lo acomodo ya que tenga un paquete, y cuando nos dimos cuenta ya pasaron meses y ese cajón está que ya no cabe de asuntos sin importancia, ¿no? Como tal. Bueno, pues pensemos si como sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo, en donde hemos puesto el valor de la democracia, ¿no? Aunque suena como a comercial, pero ¿dónde está? ¿Cuál es el valor que le hemos dado? En asuntos realmente, pero no solamente sin importancia, realmente intrascendentes para nuestra vida, y ahí seguirá en ese cajón, durmiendo otro sexenio, un par de sexenios más, ¿no? Y después preguntándonos por qué no logramos los objetivos de vida, pues que nosotros nos hemos planteado desde que entramos a la universidad, desde que, la libramos con el último examen de la universidad, desde que empezamos con nuestro primer trabajo, ¿no? Desde que tuvimos que aguantarnos un jefe que de verdad era un dolor de muelas, ¿no? Y que ahí fuimos avanzando con todos los problemas familiares que hemos tenido, y vemos que no avanzamos. Entonces, no hay como esta correspondencia con mi esfuerzo cotidiano, con la labor que la sociedad realiza, pues no, parece que el tema está estancado, ¿no? Entonces, todo depende, insisto, del valor que le estemos dando a la democracia. Y ya consideramos en una analogía que la democracia requiere justamente de los mejores profesionales, las mejores instituciones, así como yo requiero las mejores instituciones de salud y los mejores médicos cuando mi vida está en riesgo por el coronavirus, por una reinfección, porque no hay vacunas, porque la población infantil al día de ayer, imagínense, apenas va a empezar a ser vacunada, el día de ayer, y luego peor una balacera en un centro de vacunación en Puebla, o sea, y esto con los argumentos un poco, digamos, por decirlo menos, de burla de algunas autoridades señalando que los niños no se enferman, ¿no? Entonces, vean la ignorancia y lo absurdo de las decisiones y declaraciones políticas, ¿no? Totalmente alejadas de la parte científica, de la parte de los datos duros, objetivos y de la sociedad como tal, ¿no? Por supuesto que los niños se enferman, por supuesto que las vacunas no nos provocan inmunidad, es decir, ya no nos va a dar coronavirus, ¿no? Podemos tener todo el esquema de vacunación completa y nos vamos a reinfectar, y dependiendo del número de reinfecciones que tengamos, vamos a padecer el COVID persistente o las secuelas del COVID con un daño neurodegenerativo. O sea, son temas que hoy en día brincan en todo el mundo y que, por ejemplo, en México, pues nadie comenta. Este tema del alejamiento entre el discurso de las autoridades y, digamos, que nos llevarían a un estado de democracia, a un estado de vida adecuado. ¿Por qué? Pues porque yo tendría dentro del campo de lo permitido, dentro de la actualidad, pues a los mejores médicos, a los más preparados, los más capacitados, institutos de investigación para saber
qué tipo de consecuencias estoy padeciendo o digamos, de acuerdo con algunos estudios de biomarcadores, saber que el Alzheimer que padeció mi papá, por ejemplo, y que yo tengo de biomarcadores que me detectan que cuando yo cumpla 70 años voy a tener una degeneración neurocognitiva, pues ahora se me va a adelantar 20 años, ¿no? O que la diabetes que medianamente estoy controlando, pues hoy se me va a disparar de una manera impresionante y que los niños van a tener pérdida en la capacidad de memoria, de procesamiento de datos, de lenguaje y comunicación. Muchas mujeres a partir de los 40 años son las candidatas a padecer estas secuelas. Con la pérdida de cabello, pérdida de olfato, pérdida del gusto, ¿no? Y sobre todo en ese porcentaje son más las mujeres, un 25% más las mujeres que van a padecer estas secuelas por alguna razón extraña que los varones. Y pues hasta la fecha no tenemos ninguna idea ni de qué son las secuelas, ni qué es el long COVID o COVID persistente, ni qué es lo que tendríamos que hacer si nos pasa una situación de estas. Entonces vean cómo toda esta plática que tenemos tiene que ver con el estilo de vida al que nosotros aspiramos a llegar y que legítimamente soñamos con él. La pregunta es ¿por qué ponerlo en el cajón de los asuntos menos importantes? Si esto fuera relevante para nosotros, entonces tendríamos que acomodar esta discusión en el campo, a lo mejor de lo penal, ¿no? O dentro del mismo campo administrativo, sancionador, darle un valor preponderante todavía, ¿no? Es decir, necesito que el conductor, llamémosle así, que nos va a transportar en este autobús, ¿no? Pues sea de lo mejor, el más profesional, que tenga los conocimientos, que tenga ética de trabajo, que tenga imparcialidad, que tenga profesionalismo, que sea independiente, que sea autónomo, porque es el que nos lleva. Es decir, en este tránsito democrático, ese conductor, ¿no? Que en este caso serían los organizadores de una de las autopistas para llegar a el estadio de la democracia, tienen que ser los organismos electorales, ¿no? Independientemente de que las autoridades otras pongan lo que les corresponde. Por ejemplo, pues la lana para que los organismos electorales y tribunales electorales realmente puedan desarrollar sus funciones de manera adecuada. ¿Y qué creen? Pues en muchas ocasiones les ponen una soga en el cuello o la bota en el cuello y los tratan de asfixiar para que estas autoridades no puedan tener los recursos que necesitan para desarrollar sus actividades. ¿Con qué intención? ¿Porque el Estado no tiene dinero? ¿Porque la sociedad no aportamos lo suficiente para que podamos financiar nuestros procesos electorales? ¿O simplemente es para decirle, presidente del órgano electoral o del tribunal electoral, te sientas aquí, ¿no? Aquí en mi oficina y vienes a negociar aquí tu presupuesto? Pues bueno, vean entonces cómo la lucha, digamos, en esta malentendido poder por el poder, pues empieza a pervertir todo, ¿no? Y entonces, bueno, los presidentes y presidentas de los organismos electorales de entrada tendrían que tener una gran capacidad para, pues, darle la vuelta a estos temas y negociar sus presupuestos con las autoridades. O la otra pregunta es, ¿por qué tendrían que ir a negociar el presupuesto? ¿No? ¿Por qué tendrían? Entonces significa que la regulación, a pesar de que en la Constitución se establece que gozan de autonomía en su funcionamiento, y esto implica la autonomía financiera. Ellos fijan un presupuesto y será el Congreso local el que determine si, digamos, se encuentra ajustado o no. Y pues, por supuesto que tendría que ser un presupuesto ajustado, racional, ¿no? A las condiciones que tenemos. Evidentemente, gastos superfluos, pues no podrían ser autorizados. Eso me queda muy claro. Pero las labores fundamentales, esenciales del organismo, pues tendrían que estar ajustadas, ¿no? Digamos, si hay una previsión de contratación de personal temporal
en un 400%, bueno, pues habría que tener los dictámenes justamente que justificarían ello, ¿no? Y además esta especie de curva de aprendizaje que no implique necesariamente pues tener una cartera para hacer contrataciones a mis amigos o a mis familiares, ¿no? Porque pues sí, todos necesitamos la chamba, estoy de acuerdo, pero en realidad lo que está en juego pues es un valor y un principio mayor. No porque todos tengamos necesidad de trabajar, pues vamos a intentar robar un banco, ¿verdad? O secuestrar a una persona porque necesitamos dinero. No, porque hay otros valores y principios que sabes que deben de protegerse. Y si se te olvidan, pues sabes que hay una autoridad, un Estado que va a volcar todo su aparato para tratar de defender y de garantizar justamente el cumplimiento de sus valores sociales, ¿no? Y entonces ya vendrá la policía, las detenciones, las patrullas, los jueces, la cárcel. Bueno, pues entonces tú sabes ya lo que te arriesgas como tal. Entonces, digamos que a partir de toda esta plática y de retomar un poco la jornada del día de ayer, tenemos que partir de manera fundamental en saber en qué cajón ponemos el valor de la democracia. Si está en un lado importante, pues entonces tal vez tendríamos que vislumbrar el derecho penal como el elemento protector, como el elemento que garantiza un verdadero cumplimiento de ello, si es que le damos esa relevancia. Si no, bueno, pues entonces tal vez no lo asimilemos con los temas que protege el derecho penal, pero pues sí sería importante entonces darle una relevancia alta dentro del campo administrativo y no simplemente dejarlo en el cajón de asuntos menos importantes, ¿no? Hasta aquí queda clara más o menos la exposición y dónde quiero partir el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguien tiene interés en participar? Gerardo, por favor, adelante. Buenos días, doctor. Un gusto en saludarlo. Igualmente, Gerardo. A mí me parece que para el punto que vamos a tratar dentro del diplomado, me parece la exposición y el contexto muy claro. Yo diría, poniéndolo en la circunstancia actual y en las noticias que diariamente, no sé si decir leer o padecer, que leemos o que padecemos a diario, diría yo, bueno, y cuando vemos que el Estado no protege, no garantiza esos derechos a los que está obligado, entonces entramos en un conflicto. Entramos en un conflicto cuando vamos por una carretera y encontramos que pasamos por una caseta y pagamos el costo de la caseta, pero más adelante hay un grupo de personas y les tenemos que pagar además a ellos, además de haber pagado la caseta, y no hay la fuerza del Estado para impedirlo. O cuando escuchamos la noticia de ayer o antier de que un tráiler se teletransportó de un lugar a otro con un grupo de personas y estas murieron sin que el Estado de uno u otro país se haya dado cuenta, pues algo está mal o mucho está mal. Pero más allá de la posibilidad de a través de los legisladores, tener la posibilidad de sancionar administrativa o penalmente a los integrantes del Estado que no cumplieron con su parte, más allá hay una responsabilidad, como usted lo decía, personal, y dónde ponemos nosotros el valor de la democracia. Ese es un tema complicado porque si no sabemos que tenemos el derecho a vivir de forma democrática, pues ni siquiera sabemos que existe eso para saber dónde colocarlo. Entonces, a mí me parece, y lo he estado diciendo en varios eventos en los que he participado, que uno de los puntos de donde debemos partir
las instituciones y las familias, desde luego, no solamente las familias y no solamente las instituciones, sino ambos, es a partir de la educación de todas las generaciones, de todos. Iba yo a decir de las nuevas generaciones, pero esto implicaría tardarnos 35 o 40 años. Yo diría de toda la sociedad, para no decir generacionalmente. Es decir, a partir de la educación cívica, para los que ya tenemos nuestras horas de vuelo, para los que ya no estamos en el sistema escolarizado, y a partir de políticas educativas precisas que atiendan lo que dice el tercero constitucional, pues, y lo que dice el primero constitucional, nuestra vida democrática, nuestra manera de ser, pero alguien lo tiene que hacer. Y yo digo que tiene que ser a partir de políticas públicas y a partir del convencimiento de las familias, pero más de políticas públicas que se tiene que impulsar. De antemano digo que lo veo complicado porque estamos escuchando ayer una noticia donde que para que no haya deserción escolar, ahora no va a haber niños reprobados. Supongo que ya hicieron un estudio donde los que se desertaron fueron exactamente los reprobados y no los que tienen otro tipo de problemas. Entonces, el asunto es delicado, y yo creo que las instituciones, las administrativas electorales, las jurisdiccionales electorales, las ONGs, etcétera, tienen que apartar una fracción importante de su actividad para educar a la sociedad, para educar en democracia a la sociedad, no así en el vacío, para educar en democracia a la sociedad. Y creo que a partir de ahí entonces sí tendremos el elemento de saber qué es la democracia, de saber si somos demócratas, saber si conocemos el concepto para saber si lo adoptamos como forma de vida y entonces sí poder saber dónde colocarlo en la importancia de nuestro diario de venir. Pero volviendo al tema de los órganos públicos locales electorales, me parece importante, sí, como lo comentaba yo ayer, que haya pues, algún mecanismo para darle seguimiento a esto y que no tengamos que esperarnos, pues, hasta que haya una denuncia y una acción administrativa penal. Entiendo completamente y totalmente lo que me comentaba usted ayer de que son organismos autónomos, imparciales, que deben cumplir con los principios constitucionales, ¿no? Pero todos debemos someternos a una evaluación, todos debemos cumplir con lo que nos comprometemos. En el caso de los órganos jurisdiccionales, bueno, pues está el Consejo de la Judicatura, y en el caso de los órganos electorales, ¿quién está? Lo digo incluso como exmiembro de un órgano electoral, ¿no? ¿Quién está allí? A mí me parece importante eso. Gracias. Al contrario, Gerardo, gracias. Pues mira, brevemente haría algunos comentarios a tu participación. La primera es, de aquel lado no hay que esperar muchas cosas, Gerardo, ¿eh? O sea, por parte de los gobiernos, pues están en una gran zona de confort, porque mientras no haya una sociedad madura, una sociedad capacitada en democracia, ¿no? En esta cultura democrática como tal, pues está en una posición muy cómoda, ¿no? Pueden seguir diciendo que los niños no se enferman, ¿no? Cuando vamos a tener en un par de años, vamos a ver las repercusiones que tuvo estas políticas en el tema de salud, por ejemplo. Estamos viendo las consecuencias de que la sociedad no haya tratado de jalar las riendas en el tema democrático, cuando hoy gran parte, por lo menos es lo que se comenta, gran parte de las elecciones están impregnadas de la delincuencia organizada. Es decir, hay cada vez menos espacios de participación ciudadana y de respuesta, ¿no? Por esa participación ciudadana de respuesta por parte de las autoridades. Entonces, ellos van a estar en esta situación muy cómoda, federales, estatales y municipales. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues es una contraofensiva de la sociedad. Donde, pues como dices, en todos los foros donde participas, ¿no? Si realmente después de escuchar estas pláticas y tener estas reflexiones,
en la primera oportunidad que tenemos de platicar estos temas, nos quedamos callados, pues ya sabemos que en automático ese expediente de lo que se llama tu vida democrática y tus aspiraciones de tu vida, ¿no? Pues ya sabes a dónde se puede ir y le puedes jalar, porque finalmente ese es el valor que le estamos dando, ¿no? Si no importa lo que va a pasar, o bueno, pues esto es parte de un curso y ya lo estoy escuchando y no pasa nada, ¿no? Ya con que tenga yo acreditado, que me den mi papelito de que ya hice mi diplomado y tal, ya con eso me conformo. Bueno, pues ese es el valor que le estás dando a tu vida, a tu aspiración de llegar a un punto determinado, ¿no? ¿De qué te va a servir ese papelito cuando no haya organismos electorales que después te lo avalen, ¿no? Que te digan, ah, sí, mira, eres experto. Ah, en el electoral de aquella época, pues no, al contrario. ¿Quién te dio los cursos? Un tribunal electoral del Poder Judicial o el INE. Cuando eso, digamos, ya quedó enterrado, pues hasta te va a dar pena, yo creo que sacar el papelito, no lo vas a andar presumiendo por ahí, ¿no? Ese es el verdadero problema, ¿no? Estas charlas, digo, por supuesto que me puedo centrar nada más en dar la plática en términos, pues, formales, ¿no? De los requisitos, la jurisprudencia, los casos, pero a mí me parece que hay que entender el verdadero meollo de los asuntos, digamos, la esencia de los temas, a efecto de entonces sí poder comprender el conjunto de normas, de reglas y de jurisprudencias a lo mejor o de casos que se están resolviendo. Adelante, Abel, por favor. Gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos. Pues qué extraordinaria reflexión, doctor, lo que nos está haciendo ver. Yo me declaro totalmente su fan, porque Gracias, Abel. créame que yo de democracia sabía lo que toda la gente sabe de la participación del gobierno, del poder, pero no me había puesto a pensar o a reflexionar esta parte de lo que implica la democracia, del valor que tiene la democracia. Como bien lo han comentado ayer y precisamente esta mañana, cuando se cometen o se transgreden algunos valores, ya sea de forma personal o de forma colectiva, tiene sanciones. ¿Por qué? Porque el ius puniendi del Estado tiene la facultad para poder corregir ciertas conductas. Hablábamos sobre conductas o hechos ilícitos, puede tratarse de una violación, puede tratarse de una lesión que transgrede directamente a una persona, o puede ser a una o dos o tres más personas. Pero cuando hablamos de democracia implica, pues, mucha gente. Entonces, lo que usted decía, que ahí van los sueños, ahí van las esperanzas, ahí va el día a día, que nosotros depositamos en la democracia. Ahí está nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Y no lo podemos dejar nada más que venga quien venga, el mejor o el menos peor de todos, porque no es correcto. Entonces, cada uno tiene que hacer su trabajo. Y a partir de ahí, yo quisiera preguntarle, doctor, cuando hablamos de democracia y si lo pudiéramos trasladar al área del derecho penal, ¿cuál sería el bien jurídico protegido para poder ya más o menos identificar hacia dónde podemos ir? Esa es la pregunta que yo le quería hacer. Y además de eso, lo que comentaba el compañero Gerardo, tenemos que ver que quienes conforman o quienes son las instituciones que se dedican a la organización de las elecciones, a la vigilancia de las elecciones y a la declaración de validez de las elecciones, tienen que cumplir cabalmente con todos los requisitos que se requieren y tienen que ser personas de alta honestidad e intachables, ¿no? Porque a diferencia del Tribunal Electoral,
o de la Suprema Corte o de las áreas jurisdiccionales que tienen un consejo de la judicatura que vigila las conductas de cada uno de sus elementos. En los organismos públicos locales no los hay. Siempre hay una contraloría interna en los institutos, que lo máximo que he visto es que están viendo que uno haga su declaración patrimonial, su declaración de intereses, pero fuera de eso no he visto o no he escuchado o no he podido leer sobre casos en los cuales se haya sancionado o se haya hecho alguna medida correctiva hacia algún funcionario del Consejo General o de los consejos distritales o consejos municipales. Entonces, es cuanto lo quería comentar, doctor. Muchas gracias. Gracias, a ver, pues excelente intervención. Mira, yo te diría que el valor preponderante que se encuentra, digamos, que deberíamos de proteger, así como cuando hablamos del terrorismo, ¿te acuerdas que platicamos que el valor que buscamos proteger es la tranquilidad, un bien jurídico, que la sociedad esté tranquila y que no esté pensando que le van a tirar un avión este día, ¿no? Que la sociedad esté tranquila y no esté pensando que van a rafaguear a sus hijos en la escuela. ¿Estamos? O sea, que vayas, que tengas la posibilidad de llevar a cabo tu vida de manera tranquila y correcta como tal, ¿no? Con los pormenores de la misma, pero que eso no te vaya a pasar. Cuando hablamos del tema de la democracia y sobre todo de estos mecanismos de participación, lo que buscamos es garantizar el máximo principio que es la certeza, la certidumbre. Digamos, en torno a ello giran muchas cosas. Es decir, si yo pudiera decir qué es la certeza, en otras palabras, la podría decir como esta especie de predecibilidad, ¿no? Es decir, yo hago mis cálculos y tengo mis expectativas que las cosas terminen pasando porque tienen una consecuencia lógica de las que pasan, ¿no? Como tal. ¿Qué es lo que requeriría, por ejemplo? Pues que cuando las personas vayan a votar, que sus decisiones realmente tengan digamos, se transfieran a un resultado en específico, y eso de que una persona que obtuvo la mayoría de los votos vaya a ocupar el cargo de elección popular. Tener la certeza de que va a haber una renovación del poder público. Tener la certeza de que las vías institucionales que se establecieron para resolver, digamos, estos cauces de la democracia, estos tránsitos de la democracia, no van a terminar en un conflicto postelectoral, es decir, pues a pedradas, a palazos, ¿no? De pleitos para ver quién impone la mayoría, la fuerza, para ver quién va a ser su candidato. Esta certidumbre me va a dar que no va a haber negociaciones en lo oscurito para decir un partido, bueno, mira, ¿qué te parece? Yo ya no te impugno esta elección, pero no me impugnes tú esta, y ahí muere el asunto. Que no haya algún tipo de concertaciones con parte del gobierno federal, por ejemplo, y los gobiernos estatales. Que no haya, digamos, una intervención indebida por parte de las autoridades para apoyar a un candidato en específico, sea del partido que fuera, ¿no? Y no necesariamente de un gobernador que surgió de un partido político y que ahora está apoyando, digamos, a otro candidato de otro partido político porque su candidato no fue avalado o su propuesta no fue avalada por su dirigencia nacional. Que haya certidumbre, certeza que ese candidato que tiene una cierta ideología, ¿no? Que tiene una forma de ver de cómo administrar la ciudad o el gobierno como tal, si llega, pues cumpla con ello, ¿no? Que esas promesas de campaña yo tenga certeza de que van a tratar de implementarse cuando sean autoridades. Que yo tenga certidumbre que digamos, que este dinero que yo pongo para desarrollar los procesos electorales se ocupen en eso
y no en comprar camionetas de lujo para las autoridades. Que el dinero que se invierte justamente en estos procesos electorales no se, digamos, se ocupen para establecer las nuevas tecnologías que requiere el avance democrático y no para alterar los resultados, como hemos visto en algunos países donde había desviaciones de la información y había quien controlaba los resultados electorales sin que pasaran por las autoridades, ¿no? Que yo tenga la garantía de que si alguien incumple con la norma, por ejemplo, si alguien toma decisiones cupulares para proponer a sus candidatos sin que pasen por el consenso de las mayorías de sus militantes, se corrija esa situación. Si yo quiero participar como candidato, realmente que tenga posibilidades de ellas, que se establezcan las normas y las instituciones que den cauce justamente a ello y que cualquier militante pueda aspirar a ocupar un cargo de dirigencia del partido político. Que tenga yo la certeza de que existen tribunales electorales que van a corregir o enmendar esta situación. Que tenga la certeza que en cualquier momento que yo vea que se está afectando un derecho fundamental de la democracia, pueda acudir a los tribunales y que en lugar de obstaculizarme ese camino, ¿no? En un pimponeo y en puertas giratorias, pues realmente me resuelvan el tema, ¿no? Y restituyan los derechos que se encuentran vulnerados. Que tenga yo la certeza de un, digamos, un sistema de sanciones precisamente que tengan por objetivo y la eficacia de desincentivar las conductas irregulares, ¿no? Bueno, pues si todo eso fuera posible, estimado Abel, créeme que como ciudadano yo estaría tranquilo, ¿no? Como se los platiqué en aquella ocasión, me parece, con este grupo, en las observaciones de las elecciones presidenciales en Francia, no sé si ya se los comenté, me parece que sí, ¿no? Cuando le preguntaba yo a una alcaldesa de un municipio cercano conurbado con París, y le decía, y aquí no hay corrupción de los funcionarios, y me decía, pero ¿por qué? O sea, vamos a pensar que sí lo hay, pero va a perder el trabajo, pues hasta los niños van a sufrir bullying escolar, o sea, van a tener una serie de perjuicios, ¿no? Y entonces, créame que desde mi punto de vista, ¿no? Y lo que estamos platicando, me da confianza, me da certeza que esas personas que van a recibir el voto no van a cometer actos fraudulentos en favor de un candidato o de un partido político. Es más, ya ni siquiera recibir una lana, simplemente por decir yo estoy con la causa, ¿no? Y no importa, miren lo que estoy haciendo y poniendo en riesgo. ¿Para qué? Pues para después tener algún trabajito o que me tomen en cuenta para alguna cosa, o por lo menos para decir yo tramposamente hice que ganara el candidato, ¿no? Y sentirme muy orgulloso de la incorrección de la conducta. Entonces, si tenemos toda esta certidumbre, esta certeza, pues seguramente todos tendríamos esta tranquilidad de que los procesos electorales se van a llevar a cabo de la mejor manera posible, de que los partidos políticos van a ser institutos serios, ¿no? Y que van a proponer a sus mejores candidatos y que va a haber una gran transparencia en el manejo de sus recursos, que los organismos, que los encargados de los organismos electorales realmente los vean como un mecanismo de participación de la democracia y no como, pues, a ver qué negocitos armamos ahí, ¿no? A ver si, pues, las copias, si me van a dar cuánto me va a haber de retorno, y yo qué espejito les voy a vender a los candidatos, pues para que ellos me den una lana y camionetas y terrenos, en el engaño de que los voy a cuidar durante toda la campaña, ¿no? Como tal, y que cualquier queja aquí la vamos a guardar y no va a pasar, ¿no? Bueno, pues veamos entonces que ya tenemos mentes perturbadas que entran a estos organismos electorales a buscar otros objetivos que no es el tema de la democracia, ¿no? O bueno, es que a partir de aquí, siendo yo consejero electoral, ya de aquí le voy a brincar a pasarme al INE, o de aquí le voy a brincar a ser magistrado del tribunal. Entonces, a ver, está bien que tengamos aspiraciones, por supuesto, ¿no? Eso es lo que hemos platicado,
pero tampoco se vale utilizarlos como trampolines y lo que menos nos debe importar es el tema de la sociedad. Como aquellos jueces que saben que va a haber concursos y que van a premiar las sentencias que defienden los derechos fundamentales, pues entonces están prácticamente buscando el caso. ¿Para qué? Pues para recibir ese premio, ¿no? Es decir, para tener una sentencia que pueda participar. A ver, los premios, los reconocimientos, esos vienen después, son como consecuencia de una labor cotidiana, ¿no? Permanente, de esfuerzo, y ya después vendrán los reconocimientos. Si no, pues entonces en tu mente estás pervirtiendo los intereses y los objetivos centrales de lo que estás buscando. Así que bueno, Abel, como te darás cuenta, todo gira en torno al principio de certeza y habrá muchos otros principios como el de la imparcialidad, independencia, legalidad, el definitividad, máxima publicidad y objetividad. Y yo te lo voy a decir, para mí, esos son principios instrumentales, es decir, son principios que nos van a permitir llegar al tema más relevante que es la certeza, ¿de acuerdo? La certidumbre. Entonces, no es que tengan un valor menor, es que son las herramientas, son las vías para llegar ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una lucha, digamos, entre dos principios? ¿Cuál principio debe imperar? ¿El de certeza o el de, vamos a poner, el de máxima publicidad? ¿No? Bueno, pues yo entiendo que las actuaciones ya las publicité como debería de ser, ¿no? Sin embargo, por alguna otra razón, tengo aquí un choque entre ambos principios. Entonces, lo que yo debo de poner en, digamos, en alta consideración, que hay principios que nos sirven para transitar y llegar a un estadio diferente, ¿no? Son estas carreteras, estas autopistas para llegar a un punto final, un punto más relevante que tiene que ser el de la certeza. Entonces, todos estos principios son instrumentales, no son fines en sí mismos, ¿de acuerdo? Sino lo que se requiere es justamente utilizarlos para llegar a este máximo principio, digamos, que debe de ser la certeza o la certidumbre, ¿no? Como tal. Adelante, Sujei, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, A Sujei, todos. buen día. Bueno, como siempre, un gusto escucharle, maestro, y no nada más creo que a usted, a los compañeros, sí, o sea, creo que este va a ser de los grupos que voy a extrañar porque son de los que comentan y me ponen a pensar, a reflexionar muchas cosas, ¿no? Y eso siempre, de verdad, siempre, siempre lo voy a decir, se agradece muchísimo. Bueno, dentro de la pequeña reflexión que yo hice o que estoy haciendo durante esta charla, va creo que lo mío un poco más enfocado a lo social y no tanto a lo jurídico. ¿Por Sí. qué? Porque, bueno, hablábamos o se está hablando de la educación cívica, que pues desde luego yo también estoy en total acuerdo que es una parte muy importante de nuestra democracia o de la democracia en general. La educación cívica es, digamos, una parte del rompecabezas que no debe faltar, ¿no? Pero desde mi punto de vista, y lo voy a decir tal cual, la educación cívica creo que en la actualidad ya no debería de ser enfocada a los adultos, porque educar a un adulto es demasiado difícil. Que un adulto cambie su ideología, su perspectiva o su modo de ver las cosas es muy complicado realmente, ¿no? Entonces, inclusive tanto el Instituto Nacional Electoral como los OPLES, quizá, la verdad es que en el funcionamiento del OPLE o las facultades del OPLE no estoy muy, digamos, como muy clara todavía, pero al menos el Instituto Nacional sí tiene como que esta parte de educación cívica a los niños, niñas y adolescentes, que desde mi punto de vista es la parte medular y es a la parte a la que le deberíamos de generar más interés y más preocupación, porque los niños, las niñas y los adolescentes son justamente los que sí todavía pueden cambiar este panorama, esta ideología de lo que realmente es una democracia, de lo que realmente nos podría, ¿no?, llevar a mejorar nuestro sistema. Ahora,
Desde luego, esta educación va a la par con la educación en casa, o sea, también los niños no nada más le vamos a dejar la tarea al Instituto Nacional, como muchas veces lo hacemos de que, ay, pues en la escuela te tienen que enseñar a escribir, a leer y todo, ¿no? Yo nada más soy tu mamá y punto. O sea, no, también nosotros desde casa implementar, no sé, algún tipo de actividades e ideas que nos permitan como que ir implementando esta vida democrática, porque pues no tenemos que esperar a que mi hijo o hija tenga 18 años para que participe en cuestiones democráticas o de decisiones, ¿no? Yo creo que dentro de la familia, que es el primer, digamos, acercamiento social que tenemos, desde ahí podemos empezar a implementar actividades o estrategias para que un niño o una niña comience como a desarrollar esta parte que definitivamente es muy, muy importante. Ahora, el día de ayer en otra clase, en otra sesión, comentábamos, ¿no? Que a veces los derechos cuestan y fue una reflexión también completamente, digamos, que también nos puso a pensar, ¿no? Y por ejemplo, aquí en varias sesiones hemos dicho que la materia electoral, que toda esta cuestión de funcionamiento cuesta dinero, pero ahorita que estábamos hablando de la situación de la participación, bueno, en algún momento mencionaron algo como de la participación ciudadana y todo esto, yo me puse a pensar, independientemente de que cueste al instituto, independientemente de que les cueste a los partidos políticos o independientemente que les cueste todo el funcionamiento, cuando decimos que los derechos cuestan, me puse a pensar justamente en que nosotros tenemos el derecho a participar como funcionaria de casilla, pero también lo limitamos o ¿cuál sería y se me fue la palabra, como que lo hacemos bajo la premisa de si me pagan, voy, ¿no? Si hay dinero de por medio, participo. O esto se da mayormente con los representantes de casilla, ¿no? Cuando tú invitas a un ciudadano de, oye, amigo, amiga, señor, señora, joven, ¿te gustaría ser representante de casilla de tal partido? Lo primero que nos preguntan es, ¿y cuánto me van a pagar? O sea, este es un problema que también yo he expresado en varias ocasiones y lo veo como un problema porque es derecho de nosotros participar, involucrarnos. Y ahorita que hablamos, por ejemplo, de la certeza, de que debemos tener la certeza de que el sistema está funcionando, de que el proceso se hace en las mejores condiciones apegadas a ley y no hay ningún tipo de traba o de juego sucio, vamos a decirle, de por medio de ya sea de un funcionario, de algún partido político. ¿Cómo es la forma de saberlo? Pues participando justamente como ciudadanos y me invitan y yo tengo obviamente la disposición y el tiempo a hacerlo, pero no condicionarlo a si te van a pagar o no, porque pues obviamente no siempre se puede y si se puede, lamentablemente los mismos partidos políticos lo fomentan. ¿Por qué? Porque pues, dicen, bueno, pues es que para mí sí es importante tener un representante de casilla, pues va, te pago, ¿no? Pero el otro problema surge también cuando los mandan, les pagan, pero no los capacitan correctamente, ¿no? Es un problema sobre otro problema Claro. y se va haciendo una cadenita interminable y cuando termina la elección, el representante de casilla ni entendió por qué estuvo ahí, no supo comprender lo básico. Yo muchas veces, o bueno, a veces me he puesto a pensar que en la jerarquía de los representantes, ¿no? Que está el representante de casilla, el representante general, el representante del OPLE y del INE y así. Eh, eh, para mí, el representante más importante es el de casilla. Ni siquiera el que está en el INE, ni siquiera el que está en el consejo, ni siquiera el que está en... O sea, no. Para mí es el de casilla. ¿Por qué? Porque cualquier situación o anomalía es el que tiene el contacto directo con alguna situación, es el que directamente está con los votantes, Claro. el que está directamente en la situación de una jornada electoral y que cualquier incidente es el primero que va a hacer un escrito de incidente y debe para mí tener la capacitación necesaria para poder expresar todo lo que haya pasado o cualquier tipo de situación, pero si nosotros no nos preocupamos por capacitarlos, va a ser un escrito al ahí se va, como le entendió,
y lo va a pasar así al consejo, y cuando llegue al consejo, el representante del consejo se va a pelear y va a querer hacer sin tener la certeza o sin tener realmente claro lo que pasó. Entonces, para mí esta parte sí es muy importante, y la participación ciudadana debe de también ser digamos, como un eje de preocupación, pero invitar a la ciudadanía de alguna forma a participar sin condicionarse a si le van a pagar o no, porque realmente esta situación pues a veces no se puede, o si se puede se malacostumbran, ¿no? Entonces, Claro. pues este sería, creo que todo lo que en este momento me fue surgiendo, y pues agradezco nuevamente a usted, maestro, y a los compañeros que van haciendo sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Muy interesante. Fíjate, yo voy a proponer dos cosas aquí de lo que señalas. La primera es, digo, son cosas de reflexión, digamos, no es que tenga yo una postura ya definida, pero simplemente invitarlos a la reflexión. Efectivamente, señalas que es un derecho y son obligaciones. Y yo te diría, a ver, si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo y las cosas no están funcionando, pues hay que girar un poco, ¿no? Hay que poner un palo, una palanca ahí en la tuerca y darle un giro y repensar las cosas de otra manera. A ver, ¿qué te parecería, por ejemplo, o qué les parecería, por ejemplo, que tomando en consideración cuál es el porcentaje de ciudadanos y entre edades que no ejerce su derecho a votar, ¿no? Pues tenemos que a partir de los 18 a los 27, 28 años, esos casi no ejercen el derecho al voto, ¿no? Entonces, yo los que les diría es, de entrada, bueno, pues en 2 elecciones, y la tercera ya no tendrías derecho a votar. A ver, entonces ahí empezaríamos a preocuparnos. Ese sería un primer tema, ¿no? Ya sé que van a decir que son derechos fundamentales, que no pueden limitarse. Yo estoy viendo es cómo reactivar a la sociedad en los temas de la democracia. El segundo, por ejemplo, es si de 18 a 23 los chavos no votan, pues entonces subamos la edad de votación. Entonces, que los chavos a partir de los 23 puedan votar, o a partir de los 21 puedan votar. Y claro, todos aquellos que ya estaban esperando su credencial del INE para ir al antro, pues entonces van a protestar y van a decir, oiga, ¿qué le pasa? Desde los 18 ya queremos participar. Bueno, imaginen si esta idea que nos dijo Sujei, a ver, es que a partir de los 18 ya se supondría que tenías la mayoría de edad para participar y tomar parte en los asuntos del país. Pero si no lo estás haciendo, significa es que no te importa. ¿Por qué? Porque estás en una situación muy cómoda. Les voy a platicar, por ejemplo, a diferencia de esta sugerencia de ampliar la edad, digamos, bueno, de restringir la edad para votar, que sea a partir de los 21 o de los 23 años, entonces donde ahora sí todo el mundo se van a poner con los pelos de punta. La otra propuesta es, por ejemplo, lo que tienen algunos países europeos y de Sudamérica, de permitir el voto voluntario a partir de los 16 años. ¿Qué significa esto? ¿No? Ampliar la edad de la votación. Pues implica un tema de mentalidad. A ver, ¿a qué voy con esto? Que ya desde los 16 años los europeos o los sudamericanos son más maduros. Pues puede ser que no, pero por lo menos saben que en 2 años tienen que salir de su casa. Y si no salen por su propio pie, sus papás los van a empujar a que salgan ya de su casa y vivan su vida independiente. ¿Y esto qué implica? Pues a ver, ¿de dónde voy a sacar dinero para tener mi departamento? ¿Con quién voy a ir a vivir? ¿Dónde tengo que comprar el súper? ¿Cuánto me está costando el súper? Y aparte tengo que estudiar, ¿no? Es decir, a ver, es hacerlos ya tener una vida independiente, o sea, empujarles la mentalidad de los 16 años que en 2 sales de tu casa. Entonces sí te vas a preocupar. ¿Por qué? Pues porque ahora sí vas a tener que ver de dónde sacas la lana para vivir, vas a saber que lo de la tiendita pues está súper cara, ¿no? Que los servicios, la limpieza
y todo eso no te alcanza para vivir. Entonces, requieres tú también otro tipo de políticas para los jóvenes, que a lo mejor tengas la posibilidad de empezar a tener algunos créditos, que tengas posibilidad de manejarte de manera independiente. A ver, eso es una mentalidad de que a los 18 tienes que hacer tu vida independiente. Pero si nosotros tomamos en consideración que a los 23 y 24 años los hijos en Centroamérica o Latinoamérica todavía viven con los papás, y no solamente a los 24, hasta los 35 o 40 años siguen viviendo con la mamá, siguen sangrando a los papás, ¿no? Siguen teniendo casa, siguen teniendo comida, quien les lave la ropa, ¿no? Quien les cure la cruda. Y, bueno, siguen teniendo todos ese tipo de beneficios. Por lo tanto, es que a los jóvenes no les va a importar más que ponerse a jugar al día siguiente de las votaciones o hacer otro tipo de cosas, porque su mente no está preparada justamente para vivir una vida independiente. Hablamos de los 18 años precisamente porque ese es el punto de inflexión donde sales de tu casa, donde empiezas a vivir esta vida independiente, donde empiezas a sufrir las consecuencias de los malos gobiernos. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta, no, es que estaba más cómodo vivir en mi casa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahora lo que tengo es un colchón, nada más, ni siquiera tiene una base, es un colchón, duermo en un sofá, no hay quien me lave mi ropa, no hay quien me dé de desayunar, y porque además ya no me alcanza para nada, con lo poquito que tengo, con lo poquito, oye, es que ya fui a buscar trabajo en el Walmart, en el Oxxo, y me pagan 3,000 o 4,000 pesos y me tratan de la patada, ¿no? Bueno, a ver, son políticas empresariales, son políticas de gobierno, entonces te tienes que dar cuenta que la situación real en la calle, en la vida real, no es la que está en tu casa. Entonces, por eso se amplía, digamos, un poco la idea de la votación voluntaria a partir de los 16 años. ¿Por qué? Porque los chavos ya traen el chip de lo que les va a pasar en 2 más. Si aquí no cambiamos nosotros el chip de los jóvenes, ¿no? Porque siguen en una gran zona de confort en su casa hasta los 24 años, pues entonces será a partir de que tengan esa vida ya independiente o que tengan esa mentalidad de independizarse, es cuando van a decir, híjole, ¿y cuánto cuesta el súper? Híjole, ¿y cómo le hago para tener un crédito, no? O sea, en todos lados me piden experiencia profesional y pues no me he dedicado mucho a eso. Entonces, ese cambio de mentalidad es lo que requiere también la ciudadanía, Sujei. No solamente informarle a los jóvenes, o sea, a los niños. Por supuesto que eso está bien, pero aquí lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma. Por eso yo les decía, a ver, ¿qué tal si ahora le subimos la edad para votar a los 21 o a los 23, que es cuando realmente van a empezar a tener mentalidad de tener una vida independiente y cuando realmente se van a preocupar por la administración de la ciudad, por la administración de los recursos públicos, por el establecimiento de políticas públicas? Y yo sé evidentemente que no son todos los jóvenes, ni mucho menos, pero es una gran parte de la población que no vota y que lo que busca en una credencial del INE, pues simplemente es tener un documento de identificación de que es mayor de edad para asumir otro tipo de responsabilidades, como entrar a un antro y comprar alcohol, por ejemplo, ¿no? Ya sé que me van a odiar aquí muchos jóvenes, pero bueno, a ver, todos digamos y pasamos también por esa misma etapa. Hoy estamos en otra época, hoy estamos en otra etapa, y a lo mejor si quieren seguir viviendo tranquilamente en casa de sus papás, está bien, no pasa nada. Aumentemos entonces la edad de votar como tal. Ese sería el primer punto. El segundo, Sujei, un poco el tema de lo que señalas de el pago a los funcionarios de casilla. Por ejemplo, hay propuestas de otros países que realmente tengamos un cuerpo profesional de personas que se dedican a recibir el voto. Y yo te diría, bueno, por ejemplo, en lugar de que el gobierno pague como tal, puede ser que las empresas donde trabajan, así como por ejemplo en Estados Unidos cuando funges como testigo, como jurado de algún juicio, en algún juicio, pues digamos, la empresa donde trabajas tiene que, además de dar permiso, pagarte esos días.
Entonces, ¿qué tal que los funcionarios de casilla puedan recibir un pago doble o triple por parte de su empresa? Y esto de alguna manera se ha compensado a partir de los impuestos que tenga que pagar la empresa al Estado, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, pues a mí me da gusto que además de que me reconozcan que soy una persona responsable, soy profesional, ya tengo varios procesos encima, ya sé cómo opera, ya organizo bien la logística, ya no presenta problemas. Además, la tecnología cada vez nos ayuda y favorece la recepción del sufragio. Estos temas de la expulsión del representante y estas cosas de hojas de incidentes cada vez va pasando a los museos de la historia de las elecciones. Entonces, pues lo que tengo yo es que además tengo el reconocimiento de mi empresa, tengo el permiso de mi empresa y tengo un pago doble y hasta triple por parte de mi empresa, ¿no? Ahora, ¿qué certeza tendríamos, Abel, de que estas personas no vayan a ser corrompidas? Bueno, pues que si los cachan van a perder su trabajo de entrada. Y entonces ahí sí, espérate, ya no me conviene, ¿no? Ahí sí ya no me conviene. Pues yo preferiría, en lugar de recibir los 500 pesos o los 2,000 pesos, prefiero seguir con mi trabajo, ¿estamos? ¿No? Y por supuesto, ¿qué pasaría si esa empresa les dice, bueno, pues ya saben cómo tienen que trabajar, ¿no? Durante la jornada electoral y tienen que favorecer a uno u otro? Pues seguramente habrá alguien que los denuncie y en menudo lío se va a meter esa empresa, ¿no? Ante la certeza de que hay normas que va a aplicar el instituto local o el INE y en su caso el tribunal de sanciones fuertes que van a desincentivar cualquier ligero intento de chantajear a los trabajadores de la empresa para favorecer a un candidato en específico. Entonces, mira, Sujei, ahí hay, por ejemplo, otra manera de ver cómo apoyar también a la gente y cómo hacerla también profesional y responsable y por otro lado, mantener esta, digamos, esta certeza ciudadana de que no se van que no van a irse, digamos, a sentirse tentados por el lado oscuro de 2,000 pesos o de 500 pesos o de lo que fuera, ¿no? Como tal. Si me lo permites, Gerardo, voy a avanzar un poquito más en el tema de la presentación y retomamos en cualquier momento tu participación. Bueno, ¿cuáles son los principios entonces que rigen la actuación? Ya vimos, como lo decíamos con Abel, el fundamental es el tema de la certeza. Claro que la imparcialidad, es decir, que las autoridades electorales no van a favorecer algún partido o actor político en lo individual. Van a ser independientes de cualquier poder público, van a actuar en términos de la ley y esto de legalidad pues implica esta parte de la Constitución, el respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, a las leyes y reglamentos, ¿no? Y que tienen que observar ante todo el artículo primero constitucional. Es una obligación de todas las autoridades respetar los derechos fundamentales, aplicar e interpretar las normas en favor de las personas como tal y además maximizándoles estos derechos, ¿no? Siendo progresivos, tal y como lo ordena nada menos ni nada más que el artículo 1 de la Constitución. No vayan al 2, ni al 3, ni al 41, ni al 116. Quédense con el 1 y verán todo lo que tendrán que hacer en favor de la ciudadanía. La máxima publicidad de la actuación, es decir, la máxima transparencia, ¿no? Para dar a conocer al mayor número de personas, pues justamente esta parte de la democracia, ¿no? Que estén enterados, de que sepan, por ejemplo, de que haya la posibilidad de que conozcan las propuestas de los candidatos. Comentábamos el tema de las elecciones pasadas en Colombia, donde un candidato presidencial no quería asistir al debate y el tribunal de aquel lugar, de aquel país, obligó justamente para que se diera la máxima publicidad a digamos, a las propuestas de los candidatos y los obligó a tener este debate. Y la objetividad. Bueno, pues la objetividad es establecer las cosas de manera clara, con datos duros, precisos, y justamente tiene que ver con, digamos, con el cumplimiento de las normas y con la predecibilidad de lo mismo. Que sea autónomo en el funcionamiento, es decir, que no tenga que depender de nadie
para poder ejercer su presupuesto y poder organizar los procesos electorales. Y por supuesto tiene que haber profesionalismo en su actuación. Profesionalismo implica no solamente el conocimiento, implica la experiencia, la capacidad de adaptación, el entendimiento de la evolución política, histórica, cultural, ¿no? El conocimiento del territorio, el valor real que debe tener el principio de la democracia, este bien jurídico como tal, este bien constitucional que debemos de defender, ¿no? Cualquier, digamos, desviación de estos principios, pues incumple, ¿no? Dentro de todas las atribuciones que tiene, cualquier desviación en su actuación es una irregularidad. Y acuérdense, por ejemplo, que hay, digamos, hay 3 niveles de actuación en las conductas. El primero, digamos, es el que está por abajo del estándar mínimo. Es decir, el estándar mínimo, la base mínima, el piso mínimo, es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de todos estos principios. ¿Estamos? Entonces, los que no llegan a este primer piso, pues son aquellos que corren el riesgo de tener procedimientos sancionatorios, o bien que puedan verse involucrados en delitos. ¿Por qué? Porque no quieren cumplir el piso mínimo, que es el cumplimiento de la ley. ¿De acuerdo? Ese es el primer, digamos, el primer gran bloque. Aquellos que les gusta vivir en el riesgo de ser cachados o no ser cachados. Justo, Ramiro, el compliance electoral. Esta segunda, digamos, esta segunda piso es el más amplio, el segmento mucho más amplio donde casi estamos todos porque somos mediocres. Perdón que suene tan fuerte, pero es que estamos en lo que implica la palabra, en la medianía, ¿no? Hacemos lo suficiente para cumplir la ley y ahí nos mantenemos, ¿no? Ya subimos al siguiente piso, pero estamos en ese bloque. Es como nuestra selección nacional, ¿no? Está siempre la selección de fútbol ahí a la mitad de la tabla. ¿Por qué? Porque está en la medianía, en la mediocridad, ¿no? No me refiero a la palabra despectiva, simplemente pues que estamos en ese segundo grupo. Y el tercero, a los que pocos llegan, son aquellos que hacen cosas verdaderamente extraordinarias, que rompen esa medianía, esa mediocridad y hacen algo más, ¿no? Toman un gran esfuerzo y sacrificios para lograr algo más, ¿no? Bueno, así estamos en los 3 niveles. El primero, los que no llegan ni al piso mínimo, que es el cumplimiento mínimo de la ley. Después está el segundo bloque de los mediocres, donde estamos todos en esa medianía, ahí navegando un poco, pero vamos cumpliendo con las cosas y nada más. Y el tercero, aquellas personas que hacen cosas extraordinarias, ¿no? Que rompen, que saltan a ese tercer nivel y que, digamos, son estos líderes, que son estos compañeros de oficina que dices, wow, ¿cómo es posible que hiciera todo eso en este mismo tiempo en lo que yo, pues, me preparaba yo un café y ya hizo muchas cosas, ¿no? Es decir, este reconocimiento a las personas que tienen alguna habilidad extra, que tienen una pasión extra y que se dan tiempo para hacer cosas extraordinarias. Así estamos entonces en los 3 niveles. ¿Dónde requerimos tener a nuestras autoridades? Pues por lo menos que brinquen el primer piso, ¿no? Es decir, que cumplan con los mínimos estándares de ley. En el profesionalismo, pues que cumplan con lo mínimo que se les exige. ¿Eso es lo mismo que pedimos de un médico que nos va a atender del virus, de la pandemia? No. Queremos a un médico, pues que no sea un médico mediocre, ¿no? O sea, que no nada más nos vaya a enfermar y nos vaya a matar por la ivermectina o lo que nos vaya a dar, porque ese ni siquiera cumple el piso mínimo, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera médico es. A lo mejor ni abogado es, a lo mejor ni titulado es. Pues esos no queremos. Y entonces nos vamos al siguiente piso, a la mediocridad. ¿Queremos un médico mediocre que esté en la medianía? Pues a lo mejor es para lo que me alcanza. Pues obvio no, porque es nuestra vida y vamos a tratar de hacer todo y dejar todo
para lograr tener la salud que requerimos porque necesitamos mantener un estilo de vida que teníamos o por lo menos aspirar a algo mejor que ese estilo de vida. Y entonces no queremos al médico mediocre, queremos al médico que haga más, ¿no? Que en su profesionalismo haga más, que sea probo, que tenga ética en su trabajar, que tenga conciencia de lo que está haciendo de las cosas. Ese es el tipo de servidor público que se requiere. Alguien que pueda hacer más todavía y no que simplemente navegue en la mediocridad, ¿no? Porque está en la parte del medio. ¿Por qué? Porque el valor de la democracia es relevante para nosotros, ¿o no? Si no lo es, sigamos teniendo funcionarios en la medianía, en la mediocridad, que medianamente cumplen y medianamente no, y medianamente se hacen guajes y que van sobreviviendo los procesos electorales. Necesitamos entonces qué tipo de servidores públicos que atiendan justamente los temas que realmente nos preocupan, insisto, si es que nos preocupan, y si no, ahí la llevamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumples con este estándar mínimo? Ok, ya, ni siquiera fuiste, o sea, ok, bueno que todos estén en esa medianía, ¿no? Pues ya por lo menos cumples. Pero si ni siquiera llegas al piso mínimo, ni siquiera llegas al piso mínimo del cumplimiento de la ley y del artículo primero constitucional, entonces no ameritas estar en ese puesto, compañero. Podrás ser sujeto a un procedimiento de remoción del cargo. ¿Por qué? Porque no puedes aplicarlo, no tienes el conocimiento ni tienes la actitud de cumplimiento de las normas. ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser? Pues son causas graves, evidentemente. Por ejemplo, realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad. Es decir, si sorprendemos a un consejero electoral negociando, ¿no?, algún tema con un candidato, pues eso no es imparcialidad. Si vemos a un consejero negociando el presupuesto y sometiéndose a la voluntad del gobernador, eso no es independencia. Si vemos cómo se someten, ¿no?, a los enlaces político-electorales del gobierno con el instituto electoral, cómo se someten esos consejeros y les dicen, no, este acuerdo tiene que salir en este sentido y lo obedecen, pues eso no es independencia. Y dice, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros. Pues sí, puede ser como la prensa, ¿no? Podría ser que les dijeran, no, pues es que yo creo que en este caso deberían de sancionar o multar a tal partido con esto, porque eso lo dijo un periodista, y ¡pum!, de pronto sale que la sanción es justamente esa. Tener notoria negligencia, bueno, pues esto habla de que no es profesional, que no tiene el conocimiento, que no tiene la empatía del trabajo y que no puede estar ocupando un puesto de esta naturaleza. Es negligente, pero notorio. Lo notorio es algo que no pones en duda, que no necesitas interpretación, que es a la vista de todos, ¿no? La negligencia, la ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, ¿no? O labores que deban realizar, conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos, en términos de la ley, realizar nombramientos, promociones, ratificaciones, infringiendo las disposiciones generales, las disposiciones legales, ¿no? Pues nombrando a la esposa, al esposo, al hijo, pues a lo mejor será muy bueno, ¿no?, para las funciones que realiza, pero bueno, eso es nepotismo. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y a no haberse excusado del mismo. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o labores que tenga a su cargo, pues porque me fui de vacaciones y pues ahí aventé el negocio. Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el INE en términos de la base 5, apartado B, inciso A, número 5, del artículo 41 de la Constitución. Y bueno, finalmente, todo tiene que ver con conductas que sean graves. Y la gravedad, pues tiene que calificarse.
tiene que haber un procedimiento justamente que señale cuáles son los pasos que deberán seguir, ¿no? Entonces, como el Consejo General del INE es el que nombra a estos consejeros, en términos de la propia Constitución y de la ley de la materia, señala que será el mismo Consejo General quien resuelva la remoción en el cargo. Y la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE es quien tiene a su cargo la substanciación del procedimiento de remoción a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral, ¿no? Entonces, digamos, cualquier queja o denuncia tendrá que dirigirse sobre la actuación de un consejero electoral, tendrá que dirigirse al secretario ejecutivo, quien a su vez se va a apoyar de la unidad técnica de lo contencioso electoral para empezar a sustanciar el procedimiento. Y el procedimiento, pues, es como cualquier otro, ¿no? Tiene que haber un respeto a distintas etapas y a lo que se conoce como el debido proceso legal, que implica, pues, que conozcas de lo que se te está acusando, que tengas oportunidad de defenderte, que puedas aportar pruebas, que esas pruebas se desahoguen, que tengas oportunidad de presentar alegatos y que al final venga una resolución y que esa resolución pueda impugnarse ante un tribunal, ¿no? Esas son las etapas de cualquier procedimiento, digamos, que tiene esta característica de debido proceso legal. Ahora bien, por ejemplo, en este en particular viene una citación y audiencia previa, es decir, para escuchar, digamos, los argumentos de las partes, ¿no? Para poner en contexto también a la autoridad de lo que sucedió, tienes después de vencida o de pasada esta audiencia, asistas o no, tienes 10 días, para presentar tus pruebas y en su caso que se desahoguen las que tuvieran que desahogarse, como las testimoniales, por ejemplo, las periciales, etcétera, etcétera. Y después de este periodo, la unidad técnica de contencioso tiene que emitir un dictamen con proyecto de resolución y tiene 20 días para ellos. Y para poder remover a una persona del encargo de consejero electoral o consejera electoral, requieres cuando menos una votación calificada de los integrantes con derecho a votar del Consejo General, por lo menos de 8 votos, ¿no? 8 votos requieres para lograr ese objetivo. Si tienes 7 votos nada más, pues no te pueden remover del encargo, siempre y cuando se den justamente los 8 votos. Como vimos, el artículo 116, fracción 4, párrafo 3 de la Constitución establece que las y los consejeros electorales estatales pueden ser removidos por el Consejo General por las causas graves que establezca la ley. ¿Qué implica ello entonces? Pues implica, dice, por las causas graves que establezca la ley. Implica un principio de reserva de ley. Es decir, no puede haber analogía ni mayoría de razón, ¿no? Es decir, a ver, se castiga el delito, se castiga una conducta contraria a la ley y tiene estas características A, B, C y D. Pero si falta una de esas, pues ya no es, ¿no? Es como si hablamos de los elementos para hacer chiles en nogada. Si en lugar de poner el tipo de chile que se requiere, le ponemos un chile chipotle, ya no es el famoso chile en nogada, será otra cosa, ¿de acuerdo? Y por analogía, pues me parece que no vamos a comérnoslo, ¿no? Porque, su chile en nogada es con chile chipotle. Pues no, oiga, ese yo no lo quiero, no me interesa, ¿no? ¿Por qué no? Pues si también es chile. Pues sí, pero eso no es lo que marca el canon, lo que marca la regla de lo que debe entenderse que es un chile en nogada. Oiga, es que en lugar de tener la nogada, ¿no? Pues le pusimos ahí una salsa de cacahuate. Pues eso ya no es un chile en nogada. Y no me lo puedo comer por analogía, porque es parecido, o porque, mira, porque pensamos que tiene más peso específico los argumentos. Es decir, donde hay mayores razones, no. El principio de reserva de ley nos dice que si no está establecida la conducta específicamente, no podríamos sancionar. Obviamente, cuando nos habla de notoria ineptitud, bueno, pues ahí sí está sujeta a una interpretación.
¿Cuál fue esa ineptitud? Pues simplemente no previeron lo necesario para contratar el material electoral. Bueno, pues eso es ilógico, ¿no? Ineptitudes que no revisaron las boletas electorales y no venía el logotipo de un partido. Eso es notoria ineptitud. Bueno, es que no es mi culpa porque así lo mandaron de la imprenta. Bueno, pues se supone que hubo autorizaciones y en su caso reclama y ten un plan B para este tipo de cosas, ¿no? Son cosas que son verdaderamente evidentes, o que le cambien el color o el logotipo a un partido político, imagínense, pues eso sería una notoria ineptitud como tal, ¿no? O que, por ejemplo, tengas guardadas una serie de quejas electorales en contra de candidatos y que pues no las procese el organismo electoral. Bueno, pues eso te puede dar lugar, no a la ineptitud, pero sí tal vez a pensar que estás siendo, que no estás cumpliendo con el principio de imparcialidad, por ejemplo, y que estás beneficiando pues ese tipo de candidatos que tienen las quejas y que deberías de haberlas desahogado en tiempo y forma y no guardarlas 3 años, ¿no? Para que el siguiente proceso electoral, si lo necesitas, pues ahí lo saques. O que ya pues enfriada la situación, pues a nadie le va a importar y así ya saco yo el asunto y nadie se enteró y no pasó nada. Pues eso evidentemente no es una manera profesional de actuar. También habíamos comentado que había 2 tipos de régimen, ¿no? El régimen que establece de sanciones y de responsabilidades. Este en específico, que se establece en el artículo 116 y en el 41 constitucional, que refiere al procedimiento de remoción del encargo. Pero también está el otro procedimiento que corresponde a cualquier servidor público, no específicamente a los electorales, cualquier servidor público que está previsto en el título 4 de la Constitución. Entonces, digamos que era un poco el planteamiento que nos comentábamos antes, ¿no? Sobre el tema de las contralorías internas, que ordinariamente los contralores, si es interna del organismo electoral, pues son nombradas pues, por el presidente, ¿no? Y por la mayoría, digamos, de sus colegas del Consejo, o bien esa Contraloría, si es externa al organismo electoral, pues es nombrada por el gobernador del estado o por la Cámara, y ratificada a lo mejor por el Congreso del estado, ¿no? Entonces, pues el esquema ya no funciona en los términos de nuestro contexto histórico, político, social y cultural, ¿no? Evidentemente, esas contralorías o sí te van a poner la bota en el cuello, ¿no? Y te van a estar amenazando todo el tiempo para que cumplas con ciertas indicaciones y dejes de cumplir con estos principios, o bien simplemente van a quedarse ahí dormidas las denuncias, las quejas y pues no va a haber realmente una verdadera revisión de la actuación de las autoridades. Por lo tanto, insisto, ¿así está bien el sistema? ¿O será porque a los ciudadanos ya no nos interesa mucho? Porque las políticas públicas y porque la forma de operar de las autoridades están en esa zona de confort. No hay nadie que les reclame, no hay nadie que pida cuentas, pues a lo mejor así las cosas convengan para ellos. Pero ya vimos que si para nosotros nos importa la democracia y le damos un valor que realmente debe de tener, pues entonces tendríamos que obligar a que se mejoren los procesos, a tener estos observatorios ciudadanos, por ejemplo, que eso me parece bien interesante, y le den seguimiento a ver qué pasó con esa denuncia que se presentó o con esa remisión que hizo el INE, porque dijo, bueno, aquí la conducta se acreditó, pero no es una conducta grave. La conducta irregular está acreditada, pero para mí no es grave. Sin embargo, se lo voy a dar vista a la Contraloría o al órgano de control interno de ese instituto electoral. Bueno, pues ahí se puede quedar dormido el asunto, ¿no? Pero ¿qué tal si hubiera esta como observatorio ciudadano, este laboratorio ciudadano, como le quieran llamar, de 3, 5, 10 personas, o al rato ya son una colectividad más importante que se haga cargo de darle ese seguimiento y decir qué pasó con ellos, ¿no? Hemos tenido casos de presidentes de los organismos electorales
que después de haber realizado 1 o 2 procesos electorales, se descubre que no siquiera tienen un título profesional como exige la ley, ¿no? Y ya después tienen que andar ahí como medio huidos, pero ¿cómo es posible que llegaran a ese punto? Pues falsificaron la documentación. ¿Y eso después en qué terminó? Pues con tal de que ya no esté aquí, se acabó el asunto. No, porque eso invita justamente a que haya otras personas que falseen también sus documentos. Ahora bien, si consideramos que no es un requisito constitucional, ¿no? Constitucionalmente válido, pues hay que impugnarlo. Pero mientras esté en la ley, pues hay que cumplirlo con la ley, ¿no? Como tal. Así que bueno, necesitamos entonces reinventar el sistema de revisión de la conducta o de las atribuciones o del día a día, de la manera de actuar de los organismos electorales. Hay grandes problemas, por ejemplo, en las contrataciones. ¿Esto qué implica? Pues que muchas veces el Estado o el gobierno tiene ahí también negocios en la papelería, negocios en la impresión de las boletas, negocio en el material electoral, negocio en la renta de los inmuebles, negocio en la compra del inmueble, negocio en la empresa en la que va a darle mantenimiento, negocio en la empresa de la limpieza, negocio en la compra de los vehículos, negocio en todo. En todo. Y ya no digamos en el PREP, ya no digamos que estas empresas que se encargan de hacer el programa de resultados preliminares, pues con tal de que las contraten, pues van y hacen ahí una entrega de recursos, ¿no? Específicos para que las puedan contratar. Como verán, digo, eso me los conozco bastante bien, ¿eh? Y nadie me cuenta algo que no sea lo que he visto y lo que he platicado y lo que he escuchado de los temas, ¿no? O sea, no son, digamos, la organización electoral no está impoluta, no está prístina, no está brillante, transparente, no, tiene sus problemas y tiene problemas serios, ocasionados principalmente por un sistema que permite y que premia también la desviación de las conductas. A ver, ¿por qué no habría como una especie de revisión del patrimonio de los consejeros electorales? ¿Cómo entraron y cómo está ahora? Y me va a decir, no, pues es que la 3 de 3 y hacen sus declaraciones. Bueno, ¿por qué no hacer una revisión real también de sus familiares cercanos? Es que no estamos en un momento de inquisición y eso no se va. A ver, ¿qué valor le damos a la democracia? La democracia es importante, revisemos entonces, porque es algo importante en este momento para nuestra sociedad. ¿Y qué tal que a lo mejor nos sorprendemos, ¿no? Pues que de pronto el papá que ya no trabajaba ahora tiene 4 terrenos adicionales y una casa o 2 departamentos. ¿Y de cómo salió don fulano de tal? Siendo que su hijo es presidente o es magistrado de un tribunal electoral o de un consejo local, ¿no? Y ves que, bueno, pues tampoco familiarmente se responde con el tema, ¿no? Con los recursos de la familia, ni mucho menos. Entonces, a ver, sí hay problemas en los organismos electorales. Sí hay problemas de que quien llega también busca tener, pues, otro beneficio adicional que es tener un trabajo. Sí hay problema de que quien llega, digamos, con el pechito limpio, transparente y confiado en que va a llevar a cabo un verdadero trabajo, se da cuenta que el entorno en el que se encuentra o le entra o lo segregan o la segregan, ¿no? Entonces dice, bueno, pues yo también quiero participar de estas prebendas que, pues, por alguna razón les comparte alguien a mis demás compañeros y compañeras, pues yo también quiero lo mismo, pero sé que pues eso me cuesta someter mi voto, ¿no? Y cuando me lo pidan, pues me lo van a exigir como tal. Y entonces ya se pervirtió el sistema. Ahora, lo que hemos dicho, como decía la abuela, la carne es débil, hijo. Y cuando hay tentación, huye de la misma. Entonces tienes 2 cosas, tienes 2 armas para combatir todo este tipo de presiones, ¿no?
La primera es la ética de tu desempeño. Pensar que tienes un apellido que mantener, que defender para ti, para tu familia, para tus hijos, y que no cuando termines te digan en la calle, ah, sí, mira, pues ese era el corrupto de esa fecha, ¿no? El sometido, ¿no? Y eso cuesta, y cuesta trabajo, y cuesta lágrimas y presión, pero sí se puede hacer. Y segundo, júntate con el equipo necesario que te permita lograr esos objetivos, ¿no? Mientras invites al amigo, al compa y todo esto, pues ya no va a funcionar. Hay una película que las invito a verla, se llama Los 300. Es una película que me gusta mucho porque además recuerda estas batallas épicas y gloriosas como la madre de todas las batallas, ¿no? En las Termópilas en Grecia, donde los espartanos, un grupo de 300 espartanos, se juntan para luchar en contra del ejército de Jerjes, es decir, de todos la Persia y de todo el Oriente y Asia, ¿no? En esta parte que venía a la conquista de que, pues no solamente de las tierras, venía la conquista de un estilo de vida. Y al final, ¿no? Cuando les preguntan, digamos, los espartanos, empiezan a preguntar quién más se quiere sumar a esta lucha, pues unos van a decir, no, o sea, no voy a ponerme a luchar contra ellos porque vamos a morir, ¿no? O sea, negocia con ellos, negocia y va a ver cómo nos va en este camino, ¿no? En este sentido, lo que, digamos, como la anécdota o la parte de la enseñanza de esta gran madre de todas las batallas es que por lo que luchaban estos espartanos era, sí, por su libertad, ¿no? Primero que nada, y preferían morir antes que entregar la libertad. Pero además lo que buscaban era defender un estilo de vida. Ese era su estilo de vida. El tema de las libertades. Dieron la vida por un estilo de vida. Nosotros estamos dejando la vida por una despensa, por 5,000 pesos, por una invitación a pertenecer a un grupo de el selecto equipo del gobernador o del presidente municipal y que después nos van a olvidar y que nadie se va a acordar de nosotros. Estamos perdiendo el estilo de vida o estamos renunciando a un estilo de vida que pues nos hemos esforzado toda la vida por tenerlo, o a lo mejor pues apenas, digo, por ejemplo, veo a personas, alumnas y alumnos muy jovencitos, pues que están empezando a tener esta idea de su estilo, de cuál sería este estilo de vida, y que de entrada les digas, compañera, compañero, pues ya perdiste, ya no lo vas a hacer, ¿no? Así como desafortunadamente una enfermedad te puede poner en una condición incapacitante y que digas es que ya no voy a poder tener hijos, ya no voy a poder correr, no voy a poder caminar, no voy a poder ir a la escuela, no voy a poder viajar, no voy a poder bailar nunca más en la vida, no voy a poder amar, nadie me va a querer, no voy a poder hacer absolutamente nada por una condición de vida que tengo ahora. Y vea la depresión que te puede llegar a dar, incluso hasta puedas pensar en que decir, pues, ¿para qué quiero esta vida, no? Si ya no puedo tener esta aspiración de lo que yo quisiera hacer. Pues eso es lo que nos jugamos en realidad. Estamos generando condiciones incapacitantes para la sociedad, ¿no? Que no nos van a poder permitir ejercer, ni tener, ni aspirar, ni soñar con un estilo de vida al cual todos quisiéramos llegar. De ese tamaño son las cosas. De ese tamaño es el reto que la sociedad tiene ahora para exigir, para reconstruir, para remoldear, para reflexionar en el debate. No se necesita ser especialista, se necesita ser solo ciudadano, ciudadana, preocupado y ocupado por tratar de lograr este tipo de sueños. De esta manera, el procedimiento que se establece, digamos que ya está regulado en el reglamento de elecciones,
pues nos señala que las quejas y denuncias pueden presentarse por cualquier persona o, si se tiene conocimiento de algún acto, puede iniciarse de oficio. Justo cuando cualquier funcionario tenga conocimiento de que la o el consejero presidente o alguno de los consejeros pudieron haber incurrido en alguna de las faltas ya descritas y se podrá iniciar la queja. O a petición de parte cuando la queja sea presentada por cualquier partido político, persona física o moral. Esta queja deberá, bueno, en el caso de los partidos, deberán ser sus representantes acreditados o a través de los representantes de las personas físicas, de las personas morales. Esto, pues, digamos, es un tema ahí como tal. Después vamos a ver que estas quejas que se presentan, no necesariamente van a acabar, pues, con la destitución o la remoción del encargo, ¿no? Porque, bueno, finalmente hay, ya vimos, no todas las irregularidades, ojo, irregularidades ya probadas alcanzan el mérito de ser consideradas como graves, ¿no? Por ejemplo, si una persona le pone el cuerno a su pareja, pues a lo mejor para esa persona no es algo grave, ¿no? Seguramente, bueno, para el que puso el cuerno le pensó que no era grave, ¿no? Pero a lo mejor para la que siente el perjuicio, pues sí considera que es algo grave, ¿no? O a lo mejor una mentira, pues bueno, es una mentirita piadosa, no dijo la verdad, simplemente se la ocultó, y eso a lo mejor pues sí está mal, pero no es una irregularidad de tal naturaleza que amerite terminar la relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay conductas que son inadecuadas, que son irregulares, pero no alcanzan ese nivel de gravedad como tal. Y entonces, digamos, estas quejas o estas denuncias o estas conductas denunciadas podrían ser desechadas y pueden ser considerarse como frívolas algunas, ¿no? Así como frías, como intrascendentes para lograr el objetivo que se persigue, que es la destitución o la remoción del encargo. Por ejemplo, nos dice el reglamento cuando la demanda o promoción no se puede alcanzar jurídicamente por no ser notorio y evidente que no se encuentra el amparo del derecho. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa persona que denunciamos es el secretario del organismo electoral? No es el consejero. Bueno, pues entonces no cabría abrir el procedimiento, estamos de acuerdo, ¿no? Siguiente caso, por ejemplo, oye, es que ya dejó de ser consejero electoral, ya terminó su encargo y nos acabamos de dar cuenta que cometió estas irregularidades. El objetivo del procedimiento es quitarlo del cargo, ¿no? Pues evidentemente ya no podrá, ¿por qué? Porque ya está fuera del cargo como tal. Entonces tendría que implementarse otro esquema de responsabilidades, a lo mejor para inhabilitarlo de seguir ocupando cargos públicos. Eso sí podría ser, por ejemplo. Aquellas que se refieren a hechos que resulten falsos o inexistentes de la lectura cuidadosa del escrito y no se presenten pruebas mínimas para acreditar su veracidad. A ver, una vez que se presenta la queja, se tienen que acompañar diversos elementos, evidencias, argumentos y razones que hagan creíble esa historia, ¿no? Estamos de acuerdo. Si no, pues simplemente bastaría con cualquier persona denuncie con una serie de argumentos y además eso ponga en riesgo justamente la labor de otra persona. Puede ser por una venganza personal o política, y ahora lo voy a denunciar a usted, consejero, por haber votado en contra y haberme negado el registro y tal. Bueno, pues no todas las denuncias van a alcanzar ese mérito, ¿no? Porque también hay que ponerse en cuenta, hay que tomar en consideración que las consejeras y los consejeros pues están en una zona frágil. Justamente salen a los embates de los partidos políticos, de los intereses de grupos como tales, y con la amenaza de que te voy a presentar una queja, pues tratan de doblegarlos. ¿Saben cuánto, por ejemplo, le cuesta a un consejero o consejera defenderse? Pues tienen que contratar un abogado, por lo menos les va a cobrar entre 30 a 50 mil pesos para defenderse y gana 60 mil o 70 mil pesos, o no sé cuánto gana un consejero actualmente. Pero imagínate que tienes que invertir toda tu mensualidad en pagarle a un abogado para defenderte de una queja, de las 10 que te presentaron, más las 20
que seguramente van a poderse seguirse presentando justamente. Nos dice, a ver, bueno, terminamos esta parte y luego ya vemos los mensajes que tenemos aquí. La tercera, aquellas que se fundamenten en notas de opinión, por ejemplo, es que salió en la prensa que se compró, que está estrenando camioneta el consejero o la consejera, por ejemplo. Dice que se fundamenten en notas de opinión periodística de carácter noticioso, que generalicen una situación sin por otro medio se pueda acreditar su veracidad. A ver, no significa que con las pruebas que se presentan ya de entrada se acredita la responsabilidad y la gravedad de la conducta. Lo que debemos de presentar o se deben de presentar son elementos mínimos que hagan creíble esta historia y que por lo tanto amerite justamente que se ejerza recurso público para empezar una investigación, ¿no? Como tal, para iniciarle el procedimiento como tal. Entonces, es necesario que tengan estos elementos mínimos. ¿Por qué más podría desecharse? Por actos o hechos imputados a una misma persona que hayan sido materia ya de otra queja o denuncia y que en este caso ya se haya resuelto de manera definitiva, ¿no? Los mismos hechos y las mismas conductas, aunque sabemos que no necesariamente los mismos hechos tienen la misma interpretación. Todos conocemos, por ejemplo, la historia de Caperucita Roja, pero cada uno puede tener una versión distinta de la historia, una percepción distinta. Si yo les preguntara cuál es la historia de la abuela o la historia del lobo, pues seguramente tendríamos visiones distintas sobre los mismos hechos, por lo cual no significa que no podamos presentar una queja, pero con una percepción diferente de los mismos hechos y de la misma conducta. Los actos, hechos o omisiones denunciados no constituyen alguna de las faltas previstas por el 102 de la Ley General o 34 del reglamento. Cuando se actualice la prescripción de los actos, hechos o omisiones, es decir, cuando haya pasado un tiempo en exceso, que son 5 años, para presentar la denuncia, y cuando la conducta denunciada emane de criterios de interpretación jurídica o de preceptos legales. Justamente el plazo para presentar ejercer una acción y que que se pueda abrir este procedimiento son 5 años, ¿no? Y por lo tanto se requiere que haya continuidad justamente en el avance de las investigaciones y del procedimiento. Medios de prueba, pues son documentales públicas, privadas, testimonios, fotografías, videos, presunciones e instrumentaciones, ¿no? Finalmente se hace una investigación que debe ser seria y una vez que termina esta investigación, se presenta, digamos, se le hace partícipe a el denunciado de todos estos elementos para que pueda también defenderse, ofrecer sus pruebas y presentar finalmente alegatos. Dijimos que para una vez que se presenta la resolución y si esta es en el sentido de que se acredita la violación y la gravedad de la conducta, requieren 8 votos para que se proceda a la remoción. Una vez que se emite esto, la remoción, el propio Consejo General debe de ejecutar la separación del cargo del consejero o consejera, declarar vacante el puesto y en su caso deberá de proveer lo necesario para la debida integración del organismo, ya sea emitiendo la convocatoria o con el nombramiento de alguna persona que pueda hacerse cargo del despacho, ¿no? Pues increíblemente, compañeras y compañeros, ya agotamos otra vez los tiempos de nuestra jornada, de nuestra plática. Tengo pendiente ahí a Gerardo que quería participar. Brevemente diré algunos comentarios. Dice Rosa Isela, en el INE el órgano interno de control hace puntual auditoría, no solo de los dineros, sino también de los procedimientos administrativos y electorales. A causa de esto se han ido 2 directores ejecutivos de administración. En los soples no se ve el trabajo de estos órganos internos. Hace algunos años el IFE destituyó una consejera
por no haberse excusado de la votación para una contratación que resultó de un familiar suyo, y la denuncia se interpuso por un representante. Yo, por ejemplo, les decía, el primer caso que tuve que conocer de una destitución de un consejero electoral fue antes, todavía, bueno, cuando existía el IFE, ¿no? Era todavía como IFE, y en este caso se trató de un instituto electoral local, porque el consejero electoral se fue con un grupo de diputados de un partido político a Washington, a digamos, a un observatorio, a un conversatorio, donde hablaban pues justamente de los fraudes electorales, de los organismos electorales, ¿no? Y eran proclives, digamos, hacia ese partido político. Pues evidentemente esa consejera electoral pues no respetó, digamos, los principios de imparcialidad, de independencia, y fue a decir pues cosas que en realidad beneficiaban a un partido político, o que la colocaban, digamos, dentro de ese partido como tal. Ese fue el primer caso, y bueno, ya habrá oportunidad para platicarles cómo operaron ahí las votaciones para que les diera los votos calificados para ello, ¿no? En otro caso me tocó ya la defensa de una presidenta de un OPLE por la utilización de los listados nominales para unos trabajos que estaban realizando, y que ello ameritaba, digamos, en términos de las denuncias, no solamente su destitución, que se logró salvar justamente esta parte de la destitución y remoción, y por otra parte se presentaron las denuncias correspondientes ante las fiscalías electorales. Se le siguió un procedimiento penal por la utilización indebida del listado nominal de electores, a ella y a otros directores más del organismo electoral, con lo cual, bueno, con la defensa que implementé, pues se logró que no se llegase pues a abrir juicio ni siquiera como tal, y las apelaciones y impugnaciones correspondientes pues también fueron ganadas, ¿no? Principalmente aquí el argumento fue que se trataba de esta actividad a partir de un convenio de colaboración que existía con el INE, porque el INE, bueno, finalmente es el responsable del manejo de los datos personales, y con esta colaboración que existe, pues el responsable primario de toda esta información era el INE. Entonces, si habría que buscar responsables, habría que buscar, digamos, pues a quien tiene la responsabilidad originaria de ese cuidado de la información como tal. Por lo tanto, tendríamos que abrir las investigaciones hacia otros funcionarios federales, como el presidente del Consejo General del INE y otros consejeros y otros directores más, ¿no? Con lo cual, bueno, en esta, insisto, estrategia jurídica de defensa, pues se logró desestimar las imputaciones que hacía el agente del Ministerio Público, y afortunadamente pues también ganamos este caso cuando yo estaba fuera del Tribunal Electoral. Pues hasta aquí, estimadas amigas y amigos, esta plática, ojalá les haya parecido, les haya agradado. Como dicen por ahí, si les gustó, denle like, pónganle que les gustó esta charla, y estoy casi seguro que nos vamos a ver a la vuelta de la esquina con otra participación, o en otros cursos que brinda la Escuela Judicial Electoral. Desde aquí un fuerte abrazo a todas y a todos. Para mí han sido maravillosos en su participación. Ojalá tengamos más oportunidad de seguir charlando en otras ocasiones. Pues al contrario, Daniela, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, pues va, no queda más que desearles que tengan una buena tarde. Ya tienen mis contactos, mi correo electrónico y en mi red social, en Twitter. Ahí seguramente nos vamos a ver. Gracias, gracias Gerardo, Abel, Sujei. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos, José.